Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a empezar a hablar de patología y sobre todo vamos a hablar hoy del sistema urogenital femenino. Vamos a empezar con el primer tema que va a ser leucorrea. La leucorrea se denomina como a toda pérdida no sanguínea que proviene del aparato genital femenino. Es más conocido como flujo vaginal. Constituye un síntoma y no es una enfermedad, sino un cuadro clínico determinado. Este cuadro clínico es multifactorial y regularmente es a causa de microbios por la cantidad de gérmenes que se producen. La leucorrea tiene características propias según su cantidad, olor, color y de acuerdo al factor que lo provoca. Vamos a encontrar que la leucorrea se divide en específica, inespecífica, discrásica e irritativa. La específica nos va a hablar de cierto tipo de bacterias como por ejemplo el cándida y la clamidia. La leucorrea inespecífica nos va a hablar que es causada por otros gérmenes patógenos, casi siempre de localización cervical, por ejemplo Streptococcus. La leucorrea discrásica nos va a decir, o es más bien provocada por el hipoestrogenismo. Cuando hay hipoestrogenismo podemos hablar de pacientes que se encuentren en periodo de climaterio o menopausia. La leucorrea irritativa es ocasionada por una hipersecreción que refleja casi siempre a nivel vestibular. Vamos a encontrar que los medicamentos de primera línea para tratar leucorrea van a ser metronidazol y clindamicina. Regularmente son endovaginal o son vía oral durante 7 a 5 días consecutivos. Ninguno de estos medicamentos tiene una contraindicación con los alimentos. Sin embargo, la ciprofloxacino sí suele darse por vía oral y suelen restringirse tipo de lácteos para no tener ninguna interacción con este tipo de medicamentos. En dado caso la leucorrea sea tratada con ceftriaxona, tampoco habrá eh, ninguna interacción con ningún alimento. Sin embargo, recordemos que al ser ciprofloxacina vía oral y ceftriaxona vía intramuscular, nos van a afectar también la cavidad intestinal. Entonces va a ser importante que podamos suplementar con probióticos o con simbióticos, en este caso, para reducir la cantidad de inflamación intestinal debido a que el medicamento ataca a cualquier tipo de bacterias, ya sean benéficas o malignas en el organismo. La siguiente sintomatología, que tampoco se considera una patología específica, es la hemorragia transvaginal o sangrado uterino anormal, más conocido como SUA. El sangrado uterino anormal es la alteración ginecológica más frecuente en las mujeres de edad reproductiva, siendo en los países occidentales una de las causas más frecuentes de anemia y que pueden ser el motivo de absentismo laboral. Eso que nos va a indicar es que no llegan a trabajar, o sea, por el sangrado uterino anormal. Esto nos refleja que el sangrado uterino anormal es cuando la cantidad de sangre que baja por vía menstruación eleva la dosis de centímetros cúbicos normales que regularmente la paciente regla. Hay situaciones en las que las pacientes pueden llegar a caer hasta en síntomas de urgencia por el sangrado uterino anormal. Es necesario realizar una anamnesis, que sabemos que es un cuestionario en donde vamos a regular o vamos a preguntar a la paciente cuál es el motivo del sangrado uterino anormal. La exploración detallada para establecer el origen de este SWAP. Regularmente las causas del sangrado genital suelen ser amenaza de aborto, aborto incompleto, aborto en curso, gestación ectópica o enfermedades trofoblásticas. Existen otras, como por ejemplo la miomatosis, que es cuando se generan bolsas alrededor o dentro de la matriz de un tejido que es sumamente delgado, que te produce mayor sangrado durante tu periodo de menstruación. O incluso cuando estás cambiando de la etapa de climaterio a menopausia, puedes tener sangrado uterino anormal. El tratamiento del sangrado uterino anormal siempre nos vamos a enfocar al tratamiento conservador, que va a ser fármaco para controlar la hemorragia. Si el sangrado continúa, el procedimiento es controlar el sangrado. Sin embargo, si el procedimiento, o más bien si el SOA continúa y se detectan células anormales, será a veces necesario la extracción del útero. Esta extracción del útero es conocida como una histerectomía.
El tratamiento del sangrado uterino anormal va a depender de la edad de la mujer, la intensidad del sangrado, si la mucosa uterina está engrosada, si la mujer desea quedar embarazada, si se centra en controlar la hemorragia y si es necesario prevenir el cáncer de endometrio. Los fármacos y sustancias que pueden ser utilizados en este tipo de pacientes suelen ser, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos para controlar el dolor de las pacientes, anticoagulantes o medicamentos que nos ayudan a la coagulación. Cuando el revestimiento interno del útero está engrosado, pero sus células son normales, pueden emplearse hormonas para controlar la hemorragia. Tenemos que reducir el riesgo de cáncer de endometrio. ¿Y cómo ayuda la terapia nutricia? La terapia nutricia va a estar enfocada en mayores cantidades de hierro que se pueda llegar a absorber a nivel intestinal. Tenemos que combinar hierro con vitamina C, dar bastante vitamina E y vitamina A para prevenir algún síntoma o alguna deficiencia epitelial que nos pueda provocar algún cambio metastásico a nivel del endometrio, o sea, hablábamos de reducir el riesgo de cáncer. También tenemos que mandarlas a hacer actividad física para mejorar sus tiempos de coagulación, reducir cantidades de tabaco, alcohol, refrescos, azúcares añadidos, azúcares y condimentos, sales, por ejemplo. Todo este tipo va a ser una terapia nutricia en el tratamiento del sangrado uterino normal. Si la paciente llega a tener cirugía, entonces se aumentará la dosis de proteínas de 1.2 a 1.5 después de la cirugía. Esto va a ser con la finalidad de que la paciente se recupere de la estancia hospitalaria, tenga mejor recuperación. También vamos a indicar hasta 2 gramos de vitamina C por 10 días en un sangrado uterino normal que ha sido tratado con cirugía para que la paciente recupere muchísimo mejor, para que la paciente se recupere muchísimo mejor y para mejorar la situación en la que nosotros creamos cicatriz, o sea, para mejorar la cicatrización de la paciente y mejorar pues su rehabilitación. La siguiente sintomatología es amenorrea. La amenorrea es conocida como la ausencia de menstruación y puede ser primaria o secundaria. La amenorrea primaria es la ausencia de menstruación de una de las siguientes situaciones, que es, por ejemplo, edad de 16 años a 2 años después del inicio de la pubertad, alrededor de los 14 años de niñas que no han pasado por la pubertad, por ejemplo, crecimiento acelerado, desarrollo de caracteres secundarios. Si las pacientes no han tenido periodos menstruales a la edad de 13 años y no tienen signos de pubertad, entonces deben ser evaluadas por amenorrea primaria. La amenorrea primaria se va a considerar como una patología en la que se desarrolla por una situación en la que no es conocida o la que la etiología no es 100% conocida. Sin embargo, la amenorrea secundaria es cuando las menstruaciones han comenzado y de un lapso a la fecha paran. Por lo general, las pacientes deben ser evaluadas por amenorrea secundaria si las menstruaciones han estado ausentes por más de 3 meses o más de 3 ciclos en las que la menarca no existe. Regularmente, amenorrea, cuando ya tuviste tu periodo de menstruación y se suspende, suele estar muy ligada al periodo de embarazo. Ahora, hablando ya de patologías, vamos a encontrar la enfermedad fibroquística. La enfermedad fibroquística es un proceso caracterizado por la alteración proliferativa y regresiva de los tejidos mamarios, con interacción anormal de los elementos epiteliales y conjuntivos que pueden aparecer en una o ambas mamas. No es necesario o no siempre se va a desarrollar un producto cancerígeno, pero es un previo al cáncer de mama. La etiología no se conoce de todo bien, es multifactorial. También se asocia al ciclo menstrual y condiciones dietéticas. Por ejemplo, las pacientes con obesidad mórbida u obesidad grado 2 o 1 pueden llegar a tener enfermedad fibroquística sin necesidad de tener algún otro factor determinante. Algo muy importante es la dieta alta en grasas, la dieta alta en cafeína y la ingesta de tabaco constante. La enfermedad fibroquística de la mama constituye una entidad común en la mujer. Se estima que alrededor del 54% de las mujeres tienen histopatología que te marca enfermedad fibroquística, siendo más frecuente entre la edad de 30 y 50 años de edad.
Se establece cuando los síntomas están presentes, por ejemplo, dolor espontáneo y palpación, que a veces aumenta en el periodo premenstrual. Puede hallarse en una o ambas mamas, de preferencia en los cuadrantes externos, aunque puede ser que requiera una biopsia del área afectada. Siempre cuando se va a descartar un cáncer de mama necesita ser evaluado por medio de una biopsia. En situaciones en las que se diagnostique enfermedad fibroquística y no se vea un crecimiento de cada uno de los quistes, no será necesaria la evaluación por medio de biopsia. Cuando lo va a hacer es cuando el crecimiento empieza y esto se diagnostica mediante estudios de imagen, por ejemplo, una mastografía. La mastografía debe ser a partir de los 40 años en cualquier paciente que no tenga antecedentes de enfermedad fibroquística o cáncer de útero o cáncer de mama. Si la paciente tiene antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama, cáncer de útero o enfermedad fibroquística, en este caso, será necesario empezar a hacer mastografías a partir de los 30 años. Si la paciente no tiene ninguno de estos antecedentes, es necesario que a partir de los 30 años empiece con evaluaciones, pero por medio de ultrasonido y no mastografía. El tratamiento para la enfermedad, se han ampliado muchísimos fármacos, fundamentalmente antiestrogénicos, antiinflamatorios no esteroideos y vitaminas A y E. Antes de tener resultados de la biopsia, siempre se dan medicamentos antiinflamatorios no esteroideos para únicamente controlar el dolor y la inflamación en la zona. Podemos indicar vitamina A y D sin ningún problema. Se recomienda además suprimir la ingesta de metilsalinas y tiramininas, especialmente las presentes en las grasas de origen animal, café, cigarros, té, chocolate, Coca-Cola, quesos, plátano. Y por otra parte, existen otros tratamientos como el uso de la acupuntura y el láser de baja potencia. El láser de baja potencia y la acupuntura no han tenido ningún efecto secundario que altere a la enfermedad fibroquística, por lo tanto se consideran seguros. La cirugía queda como alternativa en casos seleccionados. ¿Cuáles van a ser estos casos seleccionados? Que se diagnostique cáncer de mama. El cáncer de mama en etapas iniciales se presenta de manera subclínica en la mayoría de los casos, es decir, que solamente es detectable por estudios de imagen, como una mastografía, ultrasonido o resonancia magnética. En menor proporción por clínica, es decir, los tumores palpables. Los tumores localmente avanzados en nuestro país, al menos en México, el 70% es en etapas clínicas del diagnóstico. Pueden incluir cambios cutáneos como edema, ulceración, afectaciones a los ganglios como supra e infraclaviculares. La estadificación del cáncer de mama proporciona información respecto al pronóstico y orienta el tratamiento. Los estudios de imagen en la actualidad son un complemento para evaluar el tamaño del tumor y la presencia de los ganglios y metástasis. En el tratamiento de primera línea se va a enfocar en disminuir la cantidad de tamaño de los cánceres, es decir, el tamaño de la metástasis que tenga el tumor. Suele ser por medio de quimioterapia. Una vez que se reduce el tamaño del quiste o del cáncer en este caso, se lleva el proceso de cirugía. La cervicovaginitis es otra patología que en las mujeres en edad reproductiva, la secreción vaginal normal se caracteriza por ser inodora, clara y viscosa, con un pH ácido menor a 4.5 y ausencia de neutrófilos. Recuerden que para el diagnóstico siempre vamos a tener muy específico neutrófilos y neutrófilos en banda. En esta etapa, la flora vaginal está constituida en su mayor parte por bacterias, que estas bacterias nos pueden provocar leucorrea, que era el flujo, que no es sangrado. Se ha definido como vaginitis infecciosa como un síndrome caracterizado por uno o más de los siguientes signos y síntomas: flujo, prurito, ardor, irritación, disuria, fetidez o mal olor vaginal, secundaria a microorganismos patógenos.
Se considera como factor de riesgo para su desarrollo el uso de ropa sintética y ajustada, así como de irritantes locales. Ya habíamos hablado de otra enfermedad como es la infección en vías urinarias, que también se lleva a cabo por el uso de ropa sintética y ajustada. También se puede llevar a cabo por diabetes mellitus no controlada o inmunodeficiencia. El tratamiento de erección es metronidazol en una sola dosis y recordemos que todo tratamiento que sea antibiótico que sea vía oral, tendrá repercusión a nivel gastrointestinal porque no solamente se acaban a las bacterias buenas o benéficas, sino también a las bacterias malas. Entonces, tenemos que suplementar siempre a todos los pacientes que tengan algún tratamiento con antibióticos, probióticos para mejorar la absorción intestinal. Debe evitarse la ingesta de bebidas alcohólicas, claramente con el metronidazol. Como tratamiento alternativo está la clindamicina de nuevo. La endometriosis se define como la presencia de glándulas y estroma endometrial funcionantes fuera de la cavidad uterina, es decir, cuando toda la parte de fuera del endometrio se vuelve muchísimo más gruesa. La estimación general indica que la endometriosis es la entidad más frecuente diagnosticada en ginecología, una de las condiciones quirúrgicas más comunes en mujeres jóvenes. La endometriosis suele ser tratada también con histerectomías. Sin embargo, la etiología no está bien definida aún y se reporta una predisposición genética. Toxinas del ambiente, factores hormonales y alteraciones inmunológicas, entre otros, se considera como factores que contribuyen a la patogénesis de la enfermedad. Los periodos, la sintomatología son periodos dolorosos que se llama dismenorrea, que el dolor crónico y sumamente alto no es común en ningún tipo de pacientes durante la menstruación. Dolor al defecar o al orinar, sangrado excesivo, hablamos del sangrado uterino anormal, o SUA, esterilidad o que estén buscando un embarazo y que realmente no se logre o pues de lograrlo puede ser secundario a una endometriosis. Otros signos y síntomas puede presentar fatiga, diarrea, estreñimiento, hinchazón, náuseas, especialmente durante los periodos menstruales. El tratamiento para la endometriosis generalmente incluye medicamentos o cirugía. El enfoque que elijan es con el médico y dependerá de la gravedad de los signos y síntomas y decir que desean o no quedar embarazadas. Algo importante es que a nivel nutricio podemos tratar la endometriosis con omega 3 para disminuir la proinflamación del endometrio. Sin embargo, no va a ser un tratamiento de primera línea porque no es con lo que se trata. Los médicos generalmente recomiendan probar primero el tratamiento conservador antes que una cirugía y optan por la cirugía si el tratamiento inicial fracasa. El ibuprofeno y el naproxeno sódico son los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos mayormente indicados en el tratamiento conservador de la endometriosis y los anticonceptivos orales para disminuir la capa del endometrio que se ha modificado. La otra patología es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal frecuente en las mujeres en edad reproductiva y los signos clínicos específicos son, por ejemplo, disfunción ovulatoria y ovarios poliquísticos. Existen exclusión de trastornos relacionados, como cuál podemos tener pacientes que tengan endometriosis y síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico implica un aumento de riesgos de infertilidad, sangrado disfuncional, cáncer endometrial, obesidad, diabetes tipo 2, dislipidemias, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Los datos clínicos nos muestran, por ejemplo, acné, infertilidad, y el tratamiento farmacológico debe atender los problemas específicos que afectan a los pacientes con síndrome de ovario poliquístico, siendo los más comunes los que acabo de mencionar. Ahora, la etiología es desconocida, o sea, no hay nada que te diga específicamente por qué se formaron quistes en el ovario, puede ser en uno o en ambos ovarios. Los anticonceptivos orales son el tratamiento de primera línea en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico.
aunque también suele ser la metformina a dosis de 850 miligramos al día. Los medicamentos más utilizados son la ciproterona y la drosperidona. Las dosis son a dosis de 2 miligramos a 3 miligramos y eso siempre lo indica personalmente. Al ser un tratamiento con estrógenos, no hay ninguna probabilidad de que tenga una interacción fármaco-nutrimento. Sin embargo, la probabilidad de aumento de peso en este tipo de pacientes es muy alta. Por lo tanto, tratamiento de primera línea nutricional va a ser actividad física y dietas bajas en energía para que las pacientes pierdan o manejen el peso saludable. Si la paciente sigue incrementando de peso, la probabilidad de desarrollar más quistes en el ovario incrementará. Por tanto, que tenemos que manejar dietas pues bajas en calorías. También en hidratos de carbono, porque sabemos que una cantidad de dosis en hidratos de carbono puede elevarte la glucosa en plasma. Y al tener síndrome de ovario poliquístico también estás predispuesta o están predispuestas las pacientes al desarrollo de diabetes tipo 2. La dieta y el ejercicio son aspectos fundamentales en el control del SOP. Disminución de carbohidratos, proteínas se van a indicar de 0.8 a 1.2, lípidos no más de 35% y la elección del tratamiento nutricio va a depender de cada paciente y su relación con la patología. Sin embargo, se recomienda la ingesta de fitoestrógenos de manera exógena, como por ejemplo fitoestrógenos de soya, fitoesteroles, y bueno, siempre vamos a procurar la pérdida de peso en este tipo de pacientes. A partir de esta diapositiva, en Blackboard podrán encontrar actividades que se llevarán a cabo con un periodo máximo 4 días para responder todas las actividades que tendrán sobre este tema. Nos vemos.